Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la entrevista de Brandiosas recibimos a Alejandro Tapia. Alejandro es un distinguido académico mexicano, fundador y director de la editorial Ars Óptica. Conversaremos sobre Ars Óptica Editores, revisaremos algunas joyas de su catálogo de libros y nos compartirá algunos lanzamientos próximos de la editorial. La plática se va a poner buenísima. Vamos a recibirlo. Ya comienza la entrevista de Brandiosas. La lectura es para dar poder al lector. ¿Qué les parece esta frase? Bueno, pues esa frase es autoría de nuestro invitado, un académico muy distinguido y especialista en áreas de comunicación, diseño, entre otras más. Y hoy tengo el gran honor de recibir a Alejandro Tapia de Ars Óptica en la entrevista de Brandiosas. Estimado Alejandro, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Gracias a ti, Tony. Pues un gusto estar aquí con todo tu público, contigo, con toda la gente. Pues encantados de hablar de Ars Óptica en esta ocasión. Qué gusto recibirte. Y justamente, ¿qué te parece, Alejandro, si partimos en contexto? Aunque podríamos hablar de muchos temas de tu área de especialización, hoy quiero detenerme para que platiquemos de Ars Óptica, una editorial mexicana que diriges en temas de libros de diseño con alta calidad conceptual y a un precio muy competitivo. Pero platícanos, ¿cómo surge la editorial? Sí, cómo no, encantado, ¿no? Mira, la editorial se empezó a pensar por ahí del año 2011 en una visita que hizo a México un colega brasileño fabuloso, Andrés Tolarski, ¿no? Un gran diseñador de la ciudad de Sao Paulo y Río de Janeiro. Y cuando él estaba aquí en México, hicimos una evaluación de cómo estaba la oferta editorial en español, especialmente en nuestro país, para libros de diseño, ¿no? Y una cosa que observamos es que muchos libros vienen de España, traducciones de materiales europeos, ¿no? Que pues se venden en todos los congresos, en todas las librerías, ¿no? Y algunas otras editoriales, alguna mexicana que tenía una búsqueda interesante, ¿no? Donde yo había publicado algunas otras editoriales argentinas, pero básicamente lo que vimos es que hicimos un recuento de más o menos unos 200 títulos que eran fundamentales para los diseñadores que no estaban en español. Entonces vimos que en nuestros libreros de las librerías hacía falta mucho material todavía para nutrir la disciplina del diseño como un tema de estudio, ¿no? No nada más como un tema de desarrollo profesional donde te ponen ejemplos, sino donde tú puedes tener tus propias herramientas para pensar y potencializar tu desarrollo, ¿no? Y bueno, hablamos de, se puede publicar en encuadres, se puede publicar en la universidad o se puede publicar pues en Gustavo Gili, etcétera. Pero llegamos a la conclusión de que era mejor hacer una editorial propia, independiente, digamos, desligada de estos organismos que van cambiando sus autoridades, ¿no? Y que pueden decidir los derroteros por otro lado y más bien tener como autonomía en ese sentido, ¿no? Y a partir de eso, en 2013, surgió Ars Óptica Editores, ¿no? Muy en estrecha colaboración con este colega brasileño, Andrés Tolarski, y también con Chico Omem de Melo, que era profesor de él en la Universidad de Sao Paulo. Y, digamos, esa mancuerna era importante porque ellos habían impulsado también la editorial Cossack Naifi en Brasil, que tenía una cantidad de libros de diseño muy importantes y que tienen un relieve muy grande en las librerías de Brasil, ¿no? Entonces, un poco como para hacer mancuerna con eso, pues fundamos también Ars Óptica, ¿sí? Y bueno, como ya dijiste al principio, esta frase, ¿no? Es para dar poder al lector, pues es para salir también un poco de la frontera de pensar que los libros son como, digamos, como depósitos de conocimientos que están guardados ahí, ¿no? O que los diseñadores deben leer nada más porque deben leer, sino más bien recordarle al público que cuando tenemos conocimientos en los libros, tú adquieres poder como agente en la profesión en la que te desarrollas, ¿no? Y la lectura es justamente para eso. De ahí nació Ars Óptica y también el nombre, ¿no? Que también te cuento que el nombre cuando hicimos el registro en donde hace el registro de marca, teníamos otros nombres. Yo tenía
te piden que hagas una lista de 5 nombres, que yo estuve pensando muchísimo, llevé mi lista de 5 nombres y resulta que ninguno lo puedes ocupar porque todo ya está registrado, todo, ¿no? Y entonces me dijeron, no, tienes que buscar una palabra combinada, ¿no? Y otra vez a pensar 5, ¿no? Y bueno, pensé la noción de ars, porque es la palabra antigua para tecné, ¿no? Que es esta habilidad de llevar la teoría a la práctica. Dije, esa palabra tiene que estar, ¿no? Y óptica, que también es como una emanación del griego, porque es lo que te da visión, ¿no? Tiene que ver con la vista, porque estamos en diseño, pero también es lo que te da perspectiva ante el mundo, ¿no? Entonces es como el arte de tener perspectiva ante el mundo y especialmente en el ámbito del diseño, ¿no? De ahí nació Ars Óptica, te repito, en el año 2013. Excelente. La oferta de Ars Óptica Editores es muy rica, muy amplia y muy atractiva, pero quisiera que nos platicara sobre los títulos que administran y sus autores. Sí, mira, te comento lo siguiente, ¿no? Una de las cosas más difíciles para una empresa editorial de este tipo es que tienes que hacer traducciones, ¿sí? O sea, nosotros queremos publicar autores mexicanos, por supuesto, ¿no? Y ya tenemos en puerta algunos, ¿no? Que están por salir próximamente, ahorita que logremos vencer bien el efecto de la pandemia, ¿no? Pero ya lo estamos preparando. Así como buenos investigadores mexicanos, ¿no? Es muy importante para la editorial, pero también sabemos que si hay alguien en Alemania o alguien en Francia o alguien en Brasil que ya desarrolló un tema muy bien, pues lo que hay que hacer es traducirlo, ¿no? Y la traducción es una de las cosas más difíciles para esta labor porque implica pues tanto el trabajo de traducción, que digamos lingüísticamente es muy costoso, ¿no? El precio pues, de las traducciones también es costoso, como el pago de derechos, ¿no? Lo cual hace que los libros se encarezcan más en términos de su producción. Sin embargo, desde el principio dijimos, bueno, vamos a publicar autores mexicanos o autores hispanoamericanos o españoles también pueden ser, ¿no? Del mundo hispanoamericano y también vamos a hacer traducciones, ¿no? Y eso ha sido, digamos, lo que ha configurado nuestro catálogo de entrada, ¿no? Contemplando la traducción, ¿no? Comenzamos primero por un colega de Andrés Tolarski, que es también socio de Tecnopop, o era socio de Tecnopop en ese momento, Luis Marcelo Méndez, que tenía un libro muy bonito porque es muy sencillo de leer y abre una puerta a un horizonte que normalmente no tenemos tan presente en las escuelas, que es el factor BBM, ¿no? Que es un título muy chistoso, ajá, ahí está, ¿no? Porque en Brasil el título original es Vai dar merda, ¿no? Que es una frase muy popular en aquel país, ¿no? Que todo el mundo usa y que decimos, ¿cómo convertimos eso al español? Y bueno, la frase que en español mexicano en particular es análoga, pues es va a valer madre, ¿no? Es como reflexionar, ¿cuándo un proyecto va a valer madre? Bueno, pues cuando no pensaste en todas las variables que tenías que administrar para que saliera bien, ¿no? Y como es un conjunto de experiencias, ¿no? Que él tuvo para proyectos de todo tipo, ¿no? De proyectos donde un diseñador era muy brillante o tenía fotos maravillosas o iba a hacer un catálogo que lo iba a poner hasta arriba, ¿no? Pues resulta que por no corregir tu negativo o tu original, una foto te salió al revés, ¿no? O hubo una lluvia ese día y la imprenta no llegó con el catálogo, en fin, para poder hacer buenos proyectos de diseño necesitas tener control de todas esas variables, ¿no? Como ese era un libro, digamos, de un colega conocido allá, pues lo que tuvimos como ventaja fue no pagar derechos, ¿no? Lo traduje yo directamente, es un libro muy divertido además, ¿no? Para diseñadores. Y bueno, eso me permitió abrir la primera publicación de Ars Óptica, ¿no? Y después ya nos aventamos con títulos más complejos, ¿no? Por ejemplo, Ellen Lupton, ¿no? Una diseñadora muy conocida en el mundo, tiene un libro fabuloso, ¿no? Que lo que hace es decir que la investigación se puede no solamente leer, sino ver en la página, digamos, gráficamente la investigación teórica se puede ver en la página, que es una máxima también de su despacho, ¿no? Que los conceptos se pueden ver. Eso tenía todo que ver con Ars Optic Editores. Entonces yo le pedí
la posibilidad de tener los derechos de traducir ese libro, ¿no? Que se llama Diseño, primero que nada, y luego escritura e investigación, ¿no? Y por eso le llamé teoría visible, porque el título en inglés es otro, pero acá la idea es ver que la teoría también se puede ver, ¿no? Y esa es una cosa que el diseño tiene muy presente, ¿no? Que los conceptos con los que pensamos al mundo se pueden ver tangiblemente en las imágenes, ¿no? Y lo que hizo Len Luton fue muy gratamente cederme los derechos sin pago de esa obra, ¿no? Ahora, su producción, en términos de traducción y de puesta en página, es verdaderamente complicada, ¿no? Porque es poner la teoría en imágenes junto con las palabras en las páginas, ¿no? Y bueno, ahí, aparte de la traducción, tuve que contar con la ayuda de Marcela Castro, que trabajamos juntos también en Comapro, ella era la secretaria de Comapro, una excelente diseñadora, ¿no? Que tiene esta cualidad que tienen que tener los diseñadores de ser muy cuidadosa. Y bueno, ella puntualmente reprodujo en términos de tipografía, de composición de página, del número de iconos que tiene la publicación al español, el texto de Len Luton, y gracias a eso pues pudimos hacer un libro que me parece que tiene mucha resonancia para pensar los fenómenos editoriales en el diseño, ¿no? Y bueno, también hicimos el libro de Rudyard Kopp, ¿no? Que habla como del estudio de las marcas, cómo se han desarrollado las marcas ahora en el mundo contemporáneo, que ya no es hacer un logotipo que se repite al infinito en todas las aplicaciones, sino marcas que son cambiantes. O sea, hay marcas en el mundo que van cambiando cada día, ¿no? Google es una, por ejemplo, ¿no? O hay muchas otras, ¿no? En estudios que el mismo Rudyard Kopp hace, habla, por ejemplo, en Suecia hay compañías, ¿no? La compañía de luz, por ejemplo, tiene un logotipo que cambia según el clima, ¿no? O cambia según tu nombre. Tú pones tu nombre y el logotipo se compone para ti porque tiene un algoritmo que se personifica con el día de tu nacimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un momento dado en la historia del diseño donde las marcas cambiantes empezaron a formar parte del escenario mundial de la identidad, ¿no? Y ese libro está es un estudio muy bien realizado, ¿no? Como tesis de grado de Rudy Ney, que luego lo volvió libro y dije, ese libro pues viene para Ars Óptica, ¿no? Y esos son los primeros títulos que hicimos, ¿no? Después hicimos Design Thinking, ¿no? Donde reunimos a varios investigadores aquí en México para discutir este concepto y de repente se volvió como la panacea, ¿no? Para muchos, ¿no? De nos metemos al Design Thinking, ¿no? Sin razonar mayormente, ¿no? Son 4 pasos facilitos, ¿no? Cualquiera los puede hacer, etcétera. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un análisis más profundo y más detenido a partir de preguntas que le vamos a hacer a todos los participantes, ¿no? Ese libro es interesante porque la regla era así, yo les pongo una pregunta, yo como editor, como Ars Óptica, y todos contestamos, luego nos leemos y hacemos otra pregunta y así vamos como incursionando en lo que dice uno con los otros, ¿no? Y todo el mundo tenía que cumplir máximo 5 páginas para responder cada pregunta y de las 4 preguntas se iba a reunir todo el volumen, ¿no? Que es un libro que, bueno, se agotó rapidísimo, ¿no? Cada libro tiene su tiempo de desarrollo, ¿no? Y yo hago 1000 ejemplares, entonces Design Thinking, bueno, como es una puesta en juicio de ese concepto, bueno, voló, ¿no? Rapidísimo en la librería, ¿no? Y así vamos incursionando poco a poco, ¿no? Después, cuando inicié Ars Óptica, había comentado hace rato, ¿no? Uno de mis colegas que impulsó este noción editorial fue Andrés Tolarski, un diseñador que, sin embargo, aunque era muy joven, murió por causa de un cáncer repentino, ¿no? Cosa que causó una enorme tristeza a todos los que lo conocíamos, bueno, aquí en México y fundamentalmente en Brasil, ¿no? Yo estuve el día de su homenaje por su muerte en la Bienal de Sao Paulo, y bueno, me pareció fabuloso cómo los músicos le rendían homenaje a un diseñador allá, ¿no? Por todo lo que le había hecho por la cultura en su país.
Y bueno, estando allá platicando con su socio y con su esposa y su madre, yo dije, bueno, yo les platicaba, ¿no? Que yo tenía la idea de hacer un libro con Andrés sobre su obra, pero pues ya estaba fallecido. Entonces recuperamos el seminario que él nos dio en la UAM una vez y algunas cosas que dio también con Comaprod en un foro en la Universidad de Guadalajara, en el campus Vallarta. Y bueno, traduciendo eso y con la colaboración de todas las imágenes de su socio en Río de Janeiro, hicimos este libro que a mí me gusta muchísimo, el de Tecnopop, ¿no? Que tiene que ver con la identidad o el branding, pero para las instituciones culturales, ¿no? Y esa es una vertiente que a mí me parece maravillosa para Ars Óptica porque toda la cuestión del branding está desarrollada para marcas comerciales, ¿no? O sea, como que oímos hablar de branding y automáticamente decimos, ah, bueno, pues es Coca-Cola o es McDonald's o es Starbucks o las marcas comerciales, ¿no? Pero nadie piensa que el branding es una noción, una herramienta que también puede ser aplicada a los museos, a las casas editoriales, a las librerías, a las galerías de arte, etcétera, o al circo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y Andrés Tolarski hizo más o menos unos 500 proyectos solamente con el ámbito cultural en el terreno del branding, ¿no? Y por lo tanto, cambias el rostro de la cultura en un país cuando tus instituciones culturales educativas pues tienen esta herramienta desarrollada en el diseño gráfico, ¿no? Entonces el libro resume eso y resume la óptica de André al respecto, ¿no? Y bueno, pues así va nuestro catálogo. Tenemos pocos libros, sabemos eso, pero yo cuido mucho que todos los libros tengan mucha calidad en términos de contenido, que estén muy bien escritos, que estén muy bien traducidos, que estén muy bien puestos en página, que tengan muy bien la tipografía, o sea, que el diseño se haga valer en las páginas, pero imprimimos casi siempre en papel bond porque pensamos en los estudiantes mexicanos, ¿no? Que carecen de recursos para comprar libros muy caros, ¿no? Entonces también esa es una estrategia nuestra, que tengamos acceso a materiales de alto nivel, pero a un precio que sea asequible para la población mexicana, ¿no? Todo eso moldea el proyecto de Ars Óptica y cómo son sus libros, ¿no? Excelente, Alejandro. Es una temporada de cierre de año y es en el momento en el que se publica esta entrevista y muchas personas nos interesamos por tener una buena lectura en el periodo de vacaciones de invierno y qué mejor que podamos consultar buenos títulos, como es el caso de su editorial. Así que hay que dar un buen regalo o darnos un buen regalo y qué mejor presente. Considero siempre que es un infalible, un buen libro. Por favor, visiten el sitio de Ars Óptica Editores y obtengan este y otros títulos que están disponibles para compra en el sitio de internet. Alejandro, excelentes títulos, pero ¿qué viene en puerta? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, mira, ahorita estamos preparando dos libros, ya uno estamos tardando un poco, pero un libro es de Román Esqueda, que tiene que ver con neurociencias cognitivas, que es su especialidad, y diseño, y también con la teoría de Peirce, ¿no? Sobre el cual ha hecho muchas investigaciones. Es un libro de ensayos, de textos que él ha hecho, y es un título muy bonito que promete mucho porque es un autor muy rico de leer, ¿no? Ese estará en breve ya en las páginas de Ars Óptica. Y hay otro libro que también está escribiéndose en este momento en Alemania por parte de un experto en retórica y diseño que es Pierre Smolarski. Él nos visitó hace 2 años, antes de la pandemia, dio un seminario fantástico sobre retórica y diseño. Y cuando conoció a México, que pues no, él no conocía nuestro continente, pero cuando estuvo acá, le pareció increíble, ¿no? Y propuso hacer un libro para nosotros. Entonces, él, sin embargo, pues como habla alemán, está escribiéndolo en inglés para mandárnoslo en inglés y traducirlo nosotros del inglés. Pero es un título escrito exclusivamente para Ars Óptica. Esos son los dos libros que tenemos en puerta. Excelente, muy buenas propuestas. Estaremos pendientes de noticias y estos lanzamientos. Alejandro, en la entrevista de Brandiosas, nuestros invitados siempre nos hacen 3 recomendaciones. Algo para leer, algo para comer y algo para pensar. La primera está más que atendida, pero pensemos en algo para comer y algo para pensar. ¿Qué nos propones? Bueno, no, mira, yo te diría
que por supuesto un diseñador tiene que leer mucho sobre su tema de desarrollo profesionalmente y vincular la teoría y la práctica, y bueno, esos son los libros de Ars Óptica, pero también tiene que leer de otras cosas, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me nutre mucho para este trabajo, y ahí voy a hacer una recomendación de lectura que no es de diseño, ¿no? Son los cuentos de un escritor brasileño que es João Guimarães Rosa, ¿no? Es difícil de conseguir, pero está publicado en el Fondo de Cultura y es un autor que despierta este interés por el lenguaje, ¿no? Por el desafío del lenguaje. Esa es una lectura que yo quería recomendar, ¿no? A Guimarães Rosa, ¿no? Poco conocido en México, pero un autor excelente, ¿no? Esa respondería a la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta, si nos vamos a poner muy nacionalistas, ¿no? Podría darte 20 platillos que me encantan, ¿no? Pero en este momento te diría que uno de mis favoritos es el mole, ¿no? Con arroz rojo, ¿no? Y creo que ese es un deleite que no lo hacemos diario, pero cuando podemos, pues hay que probarlo. Y a los que no son de México, cuando lo han probado aquí, ¿no? Los mismos brasileños, cuando lo prueban, dicen, qué delicia, ¿no? Entonces yo recomendaría el mole. Para pensar, bueno, también eso va cambiando cada vez, ¿no? Pero en este momento, creo que el tema que a mí más me preocupa, ¿no? Para diseñadores y no diseñadores es el cambio climático. Es decir, tenemos que preguntarnos ahorita, y ese es el tema para pensar, si podremos hacer algo al respecto, ¿no? Si podremos revertir el daño que nos hace y salvaguardar la existencia de la humanidad. Es una pregunta súper compleja de contestar y creo que no podremos hacerlo solos, sino colectivamente, ¿no? Pero para mí es una urgencia muy grande. Excelente. Pues ahí están las 3 recomendaciones y más. Queremos agradecerte, Alejandro, por aceptar la invitación para conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tony. Saludos a todos. Bueno, amigas y amigos, ya lo saben, nos encontramos muy pronto con extraordinarios invitados como fue el de esta ocasión y nos veremos en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Alejandro, nos vemos muy pronto. Nos vemos, Tony.